¿Qué es lo más perturbador que has escuchado y que nunca debiste escuchar? Historia 1. Al principio de mi carrera, fui de escuela en escuela para trabajar con niños con discapacidades visuales, algunos en braille, otros en tecnología. Estaba en una sala para niños con discapacidades intelectuales y discapacidades visuales, esperando a que mi estudiante saliera del baño. Dos asistentes de prácticas en la sala estaban hablando de cómo tenían que vigilar los pantalones de otro estudiante en caso de que vieran sangre. Uno dijo, el padre salió de la cárcel, así que tenemos que informar si vemos sangre en su trasero. Sé que no me hablaban a mí, pero yo oí. Debí haber hecho algo con mi cara porque la maestra se acercó y me preguntó qué había oído. Me dijo que el padre de la niña violó a sus hijas, pero lo hizo por el ano para evitar el embarazo. Mientras estaba en la cárcel, su madre se casó con él para que viviera con ellas. Y la madre estaba embarazada. Desearía haber estado en otro lugar ese día mientras esperaba a mi estudiante. Historia 2. Probablemente menos inquietante, más escalofriante y triste. Escuché la conversación entre mi madre y mi padre cuando mi padre decidió que iba a dejar el tratamiento contra el cáncer y estaba listo para morir. Me detuve en su casa cuando volvía del trabajo y se desató una tormenta muy fuerte, así que me quedé allí a pasar la noche. Mi madre tiene problemas de audición y habla muy fuerte. Desde el dormitorio de invitados la escuché decir todavía hay algo que podemos hacer. Así que fui y escuché fuera de su habitación. Básicamente era mi padre diciéndole que estaba cansado de los tratamientos y que solo quería irse, que su función cognitiva ya había disminuido tanto que ya no se sentía el mismo. Todos sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. Le habían dado un pronóstico de 3 meses y terminó durando más de 2 años. En realidad, no se puede vencer al cáncer cerebral en etapa 4. Así que no me sentí ni perturbada ni sorprendida ni nada, solo muy triste. Historia 3. Mi madre solía invitar a su amiga casi todos los días y se sentaban en la cocina a hablar durante horas. La amiga de mi madre no se había divorciado hacía poco y siempre estaba hablando de los chicos con los que salía habitualmente. La mesa del comedor donde se sentaban a hablar estaba justo debajo de mi dormitorio y yo siempre ahogaba sus conversaciones con mi estéreo o mi televisor. Un día estaba haciendo los deberes y los oí hablar. La amiga de mi madre tenía una hija de unos 16 o 17 años y se quejaba de que su hija tenía unos pechos enormes y que recibía mucha atención y odiaba que todos los chicos se fijaran en su hija y no en ella. La amiga admitió que había estado triturando todo tipo de pastillas para adelgazar en la comida de su hija para evitar que le crecieran los pechos y tal vez reducirlos. Historia 4. Cuando tenía unos 10 años, me quedé con mis abuelos durante el fin de semana. Me desperté en mitad de la noche y oí la voz de mi abuela que venía de la cocina, así que me arrastré por el pasillo, pensando que tal vez estaba preparando un refrigerio de medianoche y que podría acompañarla. Pero, al acercarme, me di cuenta de que estaba llorando. Me escondí en una esquina y la escuché mientras hablaba con mi abuelo, con la voz entrecortada, diciendo, «Estoy tan cansada, no sé cuánto tiempo más podré aguantar esto». Empezó a hablar de cómo todos los meses tenía que elegir entre comprar sus medicamentos o poner suficiente comida en la mesa, de lo asustada que estaba de dejarnos sin nada. Susurró, «Ni siquiera saben que apenas estamos aguantando». No tenía idea de lo que estaba pasando y escucharla tan asustada y vulnerable me rompió algo. De niña, siempre pensé en ella como una figura fuerte e inquebrantable. Pero esa noche, me di cuenta de lo pesado que era el peso que había estado soportando sola y de lo mucho que me había ocultado para que mi mundo se sintiera seguro. Hasta el día de hoy, todavía recuerdo el sonido de su voz y lo impotente que me sentí. Creo que una parte de mí creció en ese momento, dándose cuenta de que a veces las personas en las que confiamos son las que más necesitan a alguien en quien confiar. Historia 5. Soy operadora del 911. Una vez, el teléfono de alguien llamó automáticamente al 911, debido a que mantenía presionado el botón de bloqueo, y respondí. Podía ver que el teléfono estaba en un bolsillo, pero aún así podía escuchar la conversación. El hombre que había llamado estaba describiendo a alguien a quien había violado con un nivel de detalle insoportable. Por el bien de la víctima no voy a entrar en detalles sobre eso, pero fue muy difícil de escuchar. Además, también enumeró sus intenciones después del hecho. Es uno de esos casos en los que para mi trabajo era importante que lo escuchara y que estuviera en una línea grabada, pero aún así fue una locura el nivel de detalle que dio al respecto. Estaba alardeando de ello con alguien y cuando se dio cuenta de que había llamado al 911, entró en pánico y huyó antes de que llegara la policía. También dio un nombre falso. No estoy seguro de si lo han atrapado todavía.
Historia 6. Representación de un cliente en un asunto de derecho de familia cuando el juez comenzó a insinuar que podría darle la propiedad de un terreno baldío a la ex esposa. Tanto el marido como la mujer eran drogadictos con una situación económica inapropiada y parecen estar relacionados con el crimen organizado. Es solo una suposición, pero esa es mi teoría. Durante la pausa del almuerzo, me acerqué al cliente por detrás en una zona de fumadores y lo escuché por teléfono decir que estaba a punto de perder la granja y que alguien tenía que salir esta noche y empezar a cavar y mover todo. Yo era muy ingenuo en aquel entonces y pensé que era un cultivo de marihuana y no fue hasta varios años después que me di cuenta de que probablemente estaban hablando de cadáveres. Historia 7. Mi madre, borracha, les dijo a unos amigos de la familia que se arrepentía de haberme dado a luz y se autocastigó diciendo que debió haber hecho algo mal durante su embarazo. Todo porque yo me convertí en lo que soy, problemas congénitos. Escuché todo esto porque salí de puntillas de mi habitación y llegué al pasillo. Era tarde y se suponía que debía estar en la cama. Pero mis hermanos pequeños se habían metido a mi cama porque los adultos estaban haciendo mucho ruido y me pidieron que les preguntara si podían estar en silencio. Sentí que tenía que ser una buena hermana mayor. No llegué tan lejos. Cuando los adultos empezaron a reírse de nuevo, me escabullí de nuevo a la cama. Solo tenía 8 años y no creo que pueda olvidarlo nunca. Ni perdonarla, francamente. Historia 8. Mi madre es narcisista bipolar, pero a pesar de todo el abuso físico y emocional al que me sometió mientras crecí, siempre mantuve la creencia de que, en el fondo, ella era mi madre y me amaba. Eso fue hasta una discusión en particular cuando tenía 15 años. Y la discusión fue tan intrascendente que ni siquiera recuerdo por qué estábamos peleando, pero en el momento álgido decidí alejarme de la situación y le dije que iba a caminar hasta la casa de mis amigos. Un minuto después de empezar a caminar, me di cuenta de que había olvidado mi teléfono en la casa y rápidamente volví. Entré a la casa en silencio porque no quería que ella se diera cuenta y se volviera a poner en conflicto. Agarré mi teléfono y justo cuando estaba a punto de salir por la puerta de nuevo, noté que podía escucharla llorar desde el otro lado de la casa, en su dormitorio. Caminé en silencio hasta su dormitorio y asomé la cabeza. Lo que vi y escuché todavía me afecta hasta el día de hoy. Mi madre estaba de rodillas en su vestidor, de cara a la pared y dándome la espalda. Sollozaba con las manos en posición de oración y le rogaba a Dios que yo muriera. Pero no se detuvo allí. Le estaba pidiendo específicamente que muriera en un accidente de coche. Y yo acababa de empezar a aprender a conducir. Ella sabía que la hermana mayor de mi mejor amiga me llevaba a un aparcamiento vacío los fines de semana y me ayudaba a enseñarme a conducir para prepararme para obtener mi permiso de conducir. Este fue el día en que acepté que mi mamá no me ama verdaderamente, al menos no como una madre debería. Historia 9. Fue en un restaurante. Uno de esos lugares escondidos en una pared, con mesas amontonadas en un comedor diminuto y comida como la que preparaba tu abuela, de la etnia que elijas. Este era guatemalteco. Le pedí a uno de mis amigos que viniera a probar este lugar porque era muy bueno. Nos detuvimos en el estacionamiento y no había muchos autos. Genial, deberíamos conseguir nuestra comida mucho más rápido. Entramos. Hay una fiesta con todas las mesas amontonadas al azar en el medio del comedor y bloqueando la puerta. Hay varios camareros corriendo de un lado a otro para traerles más aperitivos, rellenarles las bebidas, etc. Es una multitud bulliciosa, pero mi amigo y yo no estábamos prestando demasiada atención. Era una pequeña tienda familiar y tal vez no esperaban tantos clientes a esta hora del día. Pasan unos minutos, pero llega una camarera y nos sienta. Nos coloca lo más lejos que puede de este grupo, lo cual no es muy lejos, porque es un lugar pequeño. Estamos en esa cabina junto a la salida de incendios que tiene el refrigerador de bebidas zumbando al lado. Un lugar un poco de mala calidad, pero no importa. Los tipos en el medio son bastante ruidosos. Mi amigo y yo tomamos nuestros menús del pequeño servilletero que hay al borde de la mesa y empiezo a decirle lo que hay de bueno. Decidimos lo que queremos mientras el camarero, presumiblemente, está sirviendo agua y un bol de patatas fritas y salsa. Son unos minutos más de lo que pensábamos, que se debían a que habían reunido a un grupo numeroso en un momento incómodo del día, pero mientras hablábamos empezamos a darnos cuenta de que estaba hablando ese grupo numeroso y exactamente quiénes eran. Son miembros de pandillas. Son relativamente nuevos en la zona y se ríen de lo que hicieron para establecer su presencia. Hablan español, pero no el español puertorriqueño al que estoy acostumbrado ni el español más californiano al que estaba acostumbrado mi amigo.
Se reían de haber descuartizado a un tipo y de lo que le habían hecho a su novia. Bromeaban entre ellos sobre lo guapas que eran todas las camareras. Descubrí más tarde que eran la familia del dueño, y de que no serían guapas por mucho tiempo si no fueran buenas chicas. Mi amigo y yo nos miramos a los ojos desde el otro lado de la mesa en un momento de puro ¿qué demonios? Él es completamente blanco y yo puedo pasar. Era evidente que no tenían idea de que podíamos entenderlos, aunque no con fluidez. Cualquiera que fuera su dialecto, daba la impresión de que estábamos procesando con retraso y de que estábamos adivinando algunas cosas, y no puedo imaginar que nos vieran como una amenaza si hubieran adivinado la verdad. Éramos un tipo blanco de mediana edad y un nerd y una mujer bajita que camina con un bastón. Nos sentimos muy mal por los camareros, pero no había nada que pudiéramos hacer. Si dejábamos entrever que sabíamos lo que estaba pasando, sería mucho peor para todos nosotros. Tuvimos una breve conversación por mensaje de texto con el pretexto de estar mirando nuestros teléfonos mientras esperábamos nuestra comida y acordamos que si dejábamos algo de dinero y nos íbamos, los camareros o el restaurante podrían enfrentarse a algún tipo de represalia más adelante. Mi amigo escribió «¿Estás bien?», en su servilleta y se la mostró a la camarera cuando nos trajo la comida. Ella solo sonrió y se rió un poco falsamente y nos hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a la altura de la cintura. Luego él fingió estornudar en la servilleta para que a nadie le importara si se la guardaba en el bolsillo. Ni siquiera puedo contarte de qué hablamos mi amigo y yo. Comimos sin probar la comida, escuchando todo el tiempo las cosas horribles que decían estos hombres. Se jactaban de matar y violar a la gente, de cómo mendigaban, de los ruidos que hacían, de lo que hacía su familia, de lo que les hacían a las familias. Hablaban de tráfico de drogas y tráfico de drogas. No sé si todo eso sucedió realmente, o si la mitad de eso fue fanfarronería e ilusiones o qué, pero había una fuerte sensación en la habitación de que no estábamos a salvo si dejábamos ver que no éramos dos blancos ignorantes en un bar de mala muerte del centro. Terminamos nuestra comida, rechazamos el postre y nos fuimos de allí. Historia 10. Nunca le he dicho esto a nadie, pero cuando tenía 17 años, mi madre nos llevó a urgencias porque no se sentía bien. Resultó que tenía diabetes y su nivel de azúcar estaba muy alto. Esperamos un poco y ella comienza el tratamiento. De repente, escucho un pitido y la gente comienza a entrar corriendo. Alguien me agarra y me empuja hacia una sala de espera, pero antes de que esté completamente fuera de la puerta, escucho a mi madre gritar, «No puedo respirar, por favor ayúdenme». Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi madre, ella murió al día siguiente.